Imagina esto. Crees que tu tirada larga te está haciendo más fuerte, pero en realidad te está frenando. ¿Por qué algunos corredores mejoran cada semana y otros se estancan aunque corran más horas? ¿Por qué hay gente que explota al final sin saber que ha fallado? ¿Y por qué tantos destrozan su domingo sin darse cuenta hasta que ya es tarde? Hoy vas a descubrir los fallos silenciosos que tiran tu progreso por el suelo y lo peor es que casi todos los cometen. Si alguno te suena, no te preocupes. Lo puedes arreglar desde ya. El primer error es simple, pero devastador: empezar demasiado rápido. Suena lógico, pero casi todos caen. Sales con energía, te sientes ligero, miras el reloj y te emocionas. Y en ese momento ya has arruinado toda la tirada larga. ¿Por qué? Porque cuando aceleras al principio, quemas tus reservas antes de tiempo. Tu cuerpo cambia de combustible sin que lo notes, te cargas de fatiga y todo lo que viene después deja de construir resistencia. Crees que vas fuerte, pero lo único que estás entrenando es cómo agotarte antes. Los corredores que mejoran de verdad hacen lo contrario. Empiezan más lento de lo que les gustaría. Dejan que el cuerpo entre en ritmo poco a poco. Y solo cuando todo está estable, suben un poco la intensidad. Eso les permite terminar con calidad, no sobreviviendo. Si al inicio te sientes demasiado cómodo, significa que lo estás haciendo bien. Si al inicio te sientes rápido y poderoso, probablemente lo estás haciendo mal. Controla ese impulso de correr fuerte al principio. Tu tirada larga no es para demostrar nada, es para construir tu mejor carrera. Error 2. No controlar la técnica después del kilómetro 12. El segundo error aparece cuando pasan los kilómetros y casi nadie lo corrige. Tu técnica empieza a desmoronarse. La cadera cae. Los hombros se encogen. Los pasos se vuelven pesados. Y tú crees que es normal. Pero no lo es. Cuando la postura se hunde, cada metro cuesta más energía. Pierdes eficiencia sin darte cuenta, te arrastras en los últimos kilómetros y empiezas a cargar zonas que luego duelen durante días. Eso no es fatiga normal, es mala técnica acumulada. Los corredores que progresan tienen un truco simple. Cada pocos kilómetros hacen un chequeo rápido. ¿La cadera sigue alta? ¿Los brazos van rectos, sin cruzarse? ¿La pisada sigue suave o estás golpeando el suelo? 3 segundos de atención. Solo eso. Y tu tirada larga cambia por completo. No se trata de correr perfecto. Se trata de evitar que el cansancio te convierta en una versión lenta y torpe de ti mismo. Mantener la técnica cuando estás cansado es lo que te hace más fuerte y lo que te prepara para el día de la carrera. Error 3. No meter variaciones de ritmo. El tercer error es creer que una tirada larga debe ser siempre plana, siempre igual, siempre al mismo ritmo. Eso parece seguro, pero en realidad te estanca. Cuando haces todas las tiradas largas con la misma velocidad, tu cuerpo deja de adaptarse. Ya no mejoras la resistencia. No mejoras la eficiencia. Y mucho menos mejoras la capacidad de mantener ritmo cuando estás cansado. Por eso los corredores que avanzan usan pequeñas variaciones. Nada loco. Solo cambios suaves cada cierto tiempo. Unos segundos más rápido. Luego vuelves a tu ritmo estable. O un final un poco más firme, controlado, sin sprint. Son detalles que despiertan al cuerpo sin destruir la sesión. ¿La diferencia? En lugar de simplemente acumular kilómetros, entrenas cómo responder a la fatiga. Entrenas cómo mantener la calma cuando las piernas protestan. Entrenas lo que marca el día de la carrera. Si siempre haces lo mismo, tu cuerpo aprende a no cambiar. Y si nunca introduces variaciones en tus tiradas largas, el progreso se congela. Solo un par de ajustes de ritmo pueden transformar tu nivel. Y sí, se nota. Error 4. No comer ni hidratar. El cuarto error es casi un clásico: no comer ni beber en una tirada larga. Muchos dicen, yo aguanto, y sí, aguantan, pero a cambio destrozan la sesión. Cuando no tomas nada, tu cuerpo tira de reservas demasiado rápido. Te vacías sin darte cuenta. Pierdes ritmo, pierdes técnica y la recuperación se vuelve una pesadilla. Es como entrenar con el freno de mano puesto. Los corredores que progresan no esperan a tener hambre ni sed. Planifican. Cada 35 o 40 minutos toman un poco de energía. Un gel, un trago de bebida con sales, algo simple. Y siguen igual de estables. La diferencia es brutal. Sin combustible, terminas la tirada larga sintiendo que te han pasado por encima. Con combustible, terminas cansado pero fuerte, entero, y listo para entrenar al día siguiente. No es ser menos duro. Es ser inteligente. Porque una tirada larga sin energía no construye nada, solo te rompe. Error 5. Terreno incorrecto. El quinto error es elegir mal el terreno.
Muchos hacen todas sus tiradas largas en asfalto duro, semana tras semana, y luego se sorprenden cuando aparece el dolor. El asfalto es rápido, sí. Pero también castiga cada articulación. Los corredores que avanzan no dependen de un solo tipo de superficie. Alternan. Un día tierra compacta. Otro día asfalto. Otro día camino suave. Eso descarga los tendones, protege las rodillas y te permite sumar kilómetros sin pagar un precio alto. Hay una regla simple: si estás preparando media maratón o maratón, el asfalto es necesario, pero no todos los kilómetros. Una parte del entrenamiento debe ir en terrenos más amables para que tus piernas lleguen vivas al día de la carrera. El terreno no solo afecta tus músculos. Afecta tu técnica, tu economía, tu ritmo y tu salud. Si eliges el terreno adecuado, te vuelves más resistente. Si eliges el terreno incorrecto, te estás frenando sin darte cuenta. Error 6. Correr solo por tiempo sin objetivo. El sexto error es salir a hacer la tirada larga sin un propósito claro. Muchos corren por tiempo y nada más. Hacen 90 minutos porque toca, pero no saben que están entrenando. Y cuando no hay objetivo, la mejora se diluye. Los corredores que progresan saben exactamente para qué sirve cada tirada larga. A veces buscan construir resistencia. Otras, aprender a mantenerse firmes cuando aparece la fatiga. Y otras, mejorar la economía de carrera y la eficiencia del movimiento. 3 enfoques diferentes. 3 adaptaciones diferentes. Pero si siempre haces lo mismo, solo consigues kilómetros vacíos. Tu tirada larga puede ser un entrenamiento poderoso o un simple paseo largo sin impacto real. Decide qué quieres trabajar antes de salir. ¿Resistencia? ¿Tolerancia al cansancio? ¿Mejor técnica bajo presión? Cuando tu tirada larga tiene un objetivo, tu progreso se acelera. Cuando no lo tiene, se frena. Error 7. Recuperar mal. El séptimo error llega justo cuando terminas la tirada larga y sí, aquí también se puede arruinar todo. Muchos acaban, se duchan rápido, comen cualquier cosa y siguen con su día como si nada. Y ese descuido destruye la adaptación que tanto costó construir. Después de una tirada larga, tu cuerpo está vacío. Necesita energía, necesita minerales, necesita movimiento suave para liberar la tensión. Y la mayoría no le da nada de eso. Los corredores que avanzan tienen un protocolo muy simple. Comen algo en los primeros 20 minutos. Algo real, con carbohidratos y proteína. Beben agua con sales para recuperar lo perdido. Hacen unos minutos de movilidad suave. Y si pueden, descansan un poco más ese día. ¿La diferencia? Unos se recuperan rápido y vuelven a entrenar fuertes. Los otros siguen arrastrando cansancio toda la semana, se lesionan con facilidad y sienten que no mejoran aunque entrenen más. El entrenamiento no termina cuando paras el reloj. Termina cuando tu cuerpo se recupera bien. Y si fallas aquí, fallas en todo lo demás. Cuida esos minutos después de la tirada larga. Son los que convierten tu esfuerzo en progreso real. Hay un error más. Un error que casi nadie ve y que frena a todos. Entrenas, sudas, te esfuerzas pero no revisas cómo estás corriendo. Sin feedback, no hay mejora. Es como intentar afinar un instrumento sin escucharlo. No sabes si tu postura cae, si taloneas demasiado, si los brazos cruzan, si la cadencia se desploma cuando estás cansado. Solo sigues corriendo y esperando que todo mejore por arte de magia. Los corredores que progresan hacen algo muy simple. Se graban unos segundos. 2 ángulos. Nada más. Y con eso descubren lo que de otra forma tardarían meses en notar. A veces es la cadera. A veces es la zancada. A veces es la postura de los brazos. Pequeños detalles que cambian por completo tu economía y tu velocidad. No hace falta un gran análisis. Solo mirarlo. Corregir lo obvio. Volver a grabar. Y repetir. Ese hábito convierte cada tirada larga en un entrenamiento inteligente. Sin él, solo acumulas kilómetros sin saber qué estás construyendo. Si quieres mejorar de verdad, empieza a mirarte. No da igual cómo corres, nunca da igual. Tus tiradas largas pueden ser tu mayor ventaja o tu mayor sabotaje. La diferencia está en estos pequeños detalles que casi nadie controla. Si empiezas a pulirlos, vas a sentir un cambio real en tus piernas, en tu ritmo y en tu confianza. No se trata de correr más, se trata de correr mejor y cada ajuste cuenta. Y ahora que ya sabes cómo evitar los errores, te voy a enseñar cómo convertir tu próxima tirada larga en una sesión que te acerque a tu mejor marca. Toca el video que ves en pantalla y seguimos mejorando juntos.